Algo no anda bien en la economía estadounidense, y cuando un multimillonario como Bill Ackman levanta la voz con una advertencia, vale la pena escuchar. En las últimas horas, Ackman, uno de los inversores más influyentes de Wall Street, ha lanzado una señal de alarma sobre el futuro del mercado inmobiliario y su posible impacto en toda la economía. Lo que está por venir podría ser mucho más grave de lo que muchos imaginan. Ackman, fundador y director ejecutivo de Pershing Square, una de las firmas más respetadas de Wall Street, advirtió sobre la alta probabilidad de un inminente tsunami de quiebras inmobiliarias. Según él, esta ola está por tocar tierra y podría representar pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, generando un impacto profundo en toda la economía. Él comentó que hoy existe un consenso general de que Estados Unidos probablemente logrará un aterrizaje suave y evitará una recesión en el corto plazo. Esa es la opinión predominante, pero personalmente creo que la economía se está debilitando. Lo estamos viendo reflejado en algunas de nuestras propias compañías y tengo motivos para estar preocupado. Ackman explicó que durante años, las empresas se beneficiaron de tasas de interés extremadamente bajas y muchas aprovecharon eso para endeudarse o fijar sus tasas. Lo mismo ocurrió en el mercado inmobiliario, pero eso solo funciona hasta que deja de funcionar. El verdadero problema, dice, vendrá cuando esas deudas tengan que refinanciarse a tasas mucho más altas. Y eso podría provocar una reacción en cadena. Ya estamos empezando a ver señales de este colapso en el sector inmobiliario comercial. A diferencia de la mayoría de las hipotecas residenciales, donde los pagos se mantienen fijos, los préstamos comerciales en Estados Unidos no suelen tener tasas de interés constantes. Cuando una persona o una familia compra una casa, lo habitual es que utilicen una hipoteca a tasa fija a 30 años. Esto significa que la tasa de interés, y por lo tanto, el monto del pago mensual, no cambiará durante toda la vida del préstamo. Este detalle es clave para entender la advertencia de Ackman. En los préstamos residenciales, el pago no se duplica ni se dispara de un momento a otro. Pero en el sector comercial, la historia es muy distinta. Allí, cuando llega el momento de refinanciar, las nuevas tasas pueden ser mucho más altas, y eso podría dejar a muchos propietarios al borde de la quiebra. Una de las principales razones por las que las ejecuciones hipotecarias han sido tan poco frecuentes en Estados Unidos es la existencia de las hipotecas a tasa fija. En 2021, solo 1/10 parte del 1% de las viviendas estaban en ejecución hipotecaria. Incluso durante la peor etapa de la Gran Recesión, esa cifra apenas alcanzó el 2%. Para ponerlo en contexto, esto es solo una fracción en comparación con las tasas de impago de otros préstamos, como los de tarjetas de crédito o autos. Los propietarios de viviendas en IE.UU han tenido suerte. Las hipotecas fijas les dan estabilidad, previsibilidad y protección contra aumentos de tasas. Pero en el mundo de los bienes raíces comerciales, la historia es muy diferente. A diferencia de las hipotecas residenciales, los préstamos comerciales no tienen una tasa fija durante todo el plazo del préstamo. En cambio, estas tasas se reajustan cada cierto número de años. Y aunque a simple vista esto no parezca tan grave, sus consecuencias pueden ser realmente devastadoras. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo simple. Imagina a John, un pequeño inversionista que ha estado ahorrando durante años y finalmente decide comprar un pequeño edificio de apartamentos como inversión. El edificio cuesta $1 millón. Como la mayoría de los inversionistas, John no tiene esa cantidad en efectivo. Entonces, aporta $200,000 como pago inicial y pide prestados los $800,000 restantes a un banco. Ahora, el éxito de esta inversión depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es la tasa de interés. Supongamos que John consigue un préstamo a solo interés con una tasa del 3%. Esto significa que, cada año, debe pagar el 3% de los $800,000 en intereses. Eso equivale a 24 anuales. Estos pagos se cubren con el ingreso operativo neto del edificio, o NOI por sus siglas en inglés. El NOI se calcula tomando el total del alquiler recibido y restando los gastos como mantenimiento, reparaciones y administración. Supongamos que el edificio genera $50,000 al año en NOI. En ese escenario, John está en una posición cómoda. Sus ingresos cubren fácilmente el pago anual del préstamo. Pero ¿qué pasa si la tasa de interés sube? Si la tasa sube del 3% al 6%, el pago de intereses anuales se duplica, llegando a $48,000. John aún puede cubrirlo,
pero con mucho menos margen de seguridad. Y si la tasa alcanza el 9%, el pago se dispara a $72,000 al año. Ahora su inversión está perdiendo dinero. A pesar de que el edificio sigue generando los mismos ingresos, el aumento de la tasa ha transformado una inversión rentable en una fuente de pérdidas. Aunque nuestro ejemplo es una simplificación, representa un problema real y masivo. Si el edificio genera $50,000 de ingresos al año y el pago del préstamo supera ese monto, el propietario, en este caso, John, solo tiene dos opciones: o pone dinero de su bolsillo para cubrir la diferencia, o pierde la propiedad. Si no puede pagar, el banco ejecutará la hipoteca y tomará posesión del edificio, lo que a menudo implica pérdidas enormes, tanto para el propietario como para el prestamista. Y aquí es donde el panorama se vuelve preocupante. Se estima que entre ahora y 2025 vencerán préstamos comerciales por un valor de $1.5 billones. Ese es el precipicio al que se refiere Bill Ackman cuando advierte sobre una posible ola de quiebras inmobiliarias. Una ola que podría impactar severamente a todo el sistema financiero. Y no estamos hablando de cualquiera. Ackman es el fundador y CEO de Pershing Square, uno de los fondos de cobertura más prestigiosos de Wall Street, con más de $10,000 millones bajo gestión. Solo en comisiones, eso podría representar cientos de millones de dólares al año para su firma. Con ese nivel de recursos, los inversores como Ackman tienen acceso a herramientas de investigación exclusivas y costosas, como Bloomberg o FactSet. El mercado inmobiliario. Como dijimos antes, Ackman cree que este sector se acerca peligrosamente a un borde. Pero si finalmente cae o no, dependerá en gran parte de una sola cosa: las tasas de interés. Según Ackman, el mercado actualmente está asumiendo, aunque los mercados no siempre tienen razón, que en algún momento del próximo año la Reserva Federal recortará las tasas. Pero a finales de noviembre, cuando estamos grabando esto, no está claro qué decisión tomará la Fed. Algunos piensan que, si recorta las tasas, eso beneficiaría a los demócratas antes de las elecciones. Y por lo tanto, se vería como una decisión política. Por otro lado, algunos expertos creen que la Reserva Federal no puede esperar hasta después de las elecciones para actuar. ¿Por qué? Porque la economía podría necesitar urgentemente un estímulo antes de llegar a una desaceleración más severa. Para entender mejor lo que probablemente hará la Fed, escuchemos a Bill Ackman. Creo que van a recortar las tasas, y que lo harán antes de lo que muchos esperan. ¿La razón? Lo que realmente impacta a la economía no es solo la tasa nominal, sino la tasa de interés real. Es decir, la tasa ajustada por inflación. Y esa sigue aumentando. Si la Fed mantiene la tasa alrededor del 5% y la inflación cae por debajo del 3%, estamos hablando de una tasa real muy alta. Y eso, claramente, está frenando la economía. Y esto es clave. Muchas empresas, y especialmente los inversionistas inmobiliarios, se endeudaron durante años con tasas fijas bajas. Pero ahora, a medida que esa deuda comienza a vencer, no pueden renovarla con las mismas condiciones. Y eso significa que tendrán que enfrentar pagos mucho más altos o caer en dificultades financieras. Ackman advierte que, si la Fed no recorta pronto, podríamos estar ante un aterrizaje forzoso. Según él, el mercado espera un recorte para algún momento del próximo año y no descarta que ocurra tan pronto como en el primer trimestre. Este problema no afecta solo al mercado inmobiliario. En Estados Unidos, las tasas de interés estuvieron cerca del 0% durante la mayor parte de los últimos 15 años. Ese periodo incentivó a empresas y desarrolladores a acumular deuda barata a gran escala. Pero esa deuda ahora está llegando a su fecha de vencimiento y se ha vuelto mucho más costosa de renovar. Ya hablamos de los más de $1.5 billones en préstamos inmobiliarios comerciales que vencen entre ahora y 2025. Pero eso es solo una parte del problema. Según Morgan Stanley, se estima que $2,6 billones en deuda corporativa vencerán en los próximos 3 años. 770,000 millones en 2024, 9,000 millones en 2025 y otros 900,000 millones en 2026. ¿Y por qué esto importa? Tal vez pienses, bueno, si hablamos de las empresas más grandes del mundo, seguro que pueden pagar sus deudas, ¿no? La verdad es que no siempre es así. Y aquí va un pequeño secreto de cómo operan las grandes corporaciones. Cuando tienen deuda, rara vez la pagan en efectivo. En su lugar, emiten nueva deuda, es decir,
piden un nuevo préstamo y usan ese dinero para pagar el préstamo anterior. Esto funciona siempre y cuando puedan conseguir nuevas condiciones favorables. Pero con las tasas actuales, ese mecanismo empieza a romperse. Cuando una empresa tiene un préstamo que está a punto de vencer, lo habitual es que refinancie esa deuda. Esto significa simplemente reemplazar el préstamo antiguo con uno nuevo. Durante los últimos años, esto no era un problema. Las tasas de interés estaban tan bajas que las empresas podían pedir prestado con condiciones muy favorables. Pero ahora, la situación es completamente distinta. Las compañías que antes tenían deuda con tasas increíblemente bajas están teniendo que refinanciar a tasas mucho más altas. Y aunque parezca solo un pequeño ajuste, esta diferencia puede causar un efecto dominó en toda la economía. Veamos un ejemplo concreto. Coca-Cola. En su último informe financiero, la compañía reveló que tiene $34.000 millones en deuda a largo plazo. Para entender por qué esto es importante, hagamos un experimento mental sencillo. Supongamos que Coca-Cola paga actualmente una tasa del 3% sobre esa deuda. Eso significa que paga unos $1.000 millones al año solo en intereses. Ahora imagina que debe refinanciar a una tasa del 8%. Eso elevaría su gasto en intereses a $2.700 millones anuales. Un aumento brutal de $1.700 millones. ¿Y qué significa esto en la práctica? Ese dinero no se puede invertir en contratar empleados, lanzar nuevos productos o hacer crecer el negocio. Así, incluso una empresa gigante y estable como Coca-Cola vería afectada su capacidad de generar valor. Y eso impacta directamente a la economía real. Ahora imagina lo que esto implica para empresas menos sólidas. Según estimaciones, cerca del 10% de las compañías que cotizan en bolsa son lo que se conoce como empresas zombies. ¿Qué significa eso? Son empresas que sobreviven con lo justo, ganan lo suficiente para pagar los intereses de sus deudas, pero no generan beneficios reales. Están atrapadas en una rueda de deuda constante. Estas empresas no pueden permitirse un aumento en los tipos de interés, mucho menos un salto del doble o triple en sus pagos. Si las tasas se mantienen altas y se ven obligadas a refinanciar, la quiebra es casi segura. Y cuando miles de empresas empiezan a quebrar, el impacto económico se vuelve ineludible. Por eso, según Bill Ackman, la Reserva Federal no tiene otra opción si quiere evitar una recesión severa. Tendrá que bajar las tasas de interés. Si las mantiene altas, es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado inmobiliario y toda la economía empiecen a desmoronarse. Pero, a pesar de este panorama preocupante, no todo está perdido. Este aterrizaje forzoso aún no es inevitable. Existe una posibilidad real de que la Reserva Federal comience a recortar tasas pronto. Si eso ocurre, muchas empresas e inversionistas podrían evitar tener que refinanciar a tasas asfixiantes, y el daño podría mitigarse. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que estamos viviendo tiempos verdaderamente sin precedentes. Gracias por ver el video y quedarte hasta el final. Suscríbete y dale like al video si te pareció interesante el video. Nos vemos en el próximo video.